enfocada principalmente en el proceso de atención de enfermería. Quien les habla el día de hoy es Liz Daniela Pinilla Ramírez, mi asesora para esta presentación es la jefe de Vivian Yahuana Takuma. Inicialmente les voy a presentar a mi paciente. Las iniciales de mi paciente es PHCS, los números principales de su identificación es 66, el tipo de documento es una cédula de ciudadanía. Mi paciente era una usuaria perteneciente a Sanitas, que era del régimen subsidiado. Mi usuaria tenía 49 años, era viuda, su grupo sanguíneo era O y su RH era positivo. Bien, la usuaria, en términos de datos generales, la usuaria ingresó como tal al Hospital Universitario Naldo Mocaliendo Perdomo el día 13 de septiembre, ingresó a través del servicio de urgencias, ingresa remitida como urgencia vital de La Plata para manejo por cirugía general en tercer nivel. Su egreso se dio al momento de su egreso en el servicio de hospitalización y cirugía. Ella egresó con los diagnósticos médicos de adenocarcinoma gástrico ulcerado e invasivo, una hemorragia de las vías digestivas altas, un postoperatorio de laparoscopia de estadificación que se realizó el 28 de septiembre y un postoperatorio de colocación de stent duodenal que se realizó el 4 de octubre. A nivel de antecedentes, la usuaria presentaba antecedentes patológicos con una gastritis crónica en un cuadro que ella misma refería lleva en un periodo de 4 años. A nivel de antecedentes quirúrgicos, la paciente cuenta con un antecedente quirúrgico de histerectomía abdominal total que se realizó el 16 de noviembre del 2021, o también conocido como una miomatosis uterina. Antecedentes alérgicos, tóxicos y familiares, la usuaria no refería. Y antecedentes ginecológicos, esta paciente tiene gesta 6, parto 6. La fecha de su última menstruación, según ella lo refiere, fue en noviembre del 2021. La fecha de su última citología fue en julio del presente año, del 2022, con resultados normales. En términos de vacunación, ella presenta todo su esquema, excepto por la vacunación contra SARS-CoV. En el último examen realizado en el servicio, la usuaria con un examen físico cefalocaudal, la usuaria a nivel de cabeza se encuentra normocéfalo, ojos con escleras anitéricas, normorreactivas a la luz, una boca con mucosas húmedas, normocromáticas, un cuello móvil sin adenopatías, un tórax simétrico, no expansibles y signos de dificultad respiratoria, con ruidos respiratorios normales. Un abdomen blando, depresible, con dolor a la palpación profunda a nivel del epigastrio y flanco derecho. A nivel genitourinario, una emisión espontánea de baño, extremidades eutróficas y sin demás. Bien, al momento de dar un pequeño resumen sobre la evolución de la enfermedad de la paciente, recordemos que ella ingresó el 13 de septiembre del presente año al servicio de urgencia por una referencia de La Plata. Ese mismo día que ingresó, el 13 de septiembre, fue valorada por cirugía general para su hemorragia de vías digestivas altas, quienes solicitan una valoración por anestesia, una valoración por ginecología, el 14 de quien solicitan que se le realice una valoración por anestesia, por ginecobstetricia y por cirugía gastrointestinal. Esta valoración se realiza el 14 de septiembre, donde las tres especialidades en sus distintos análisis dicen que aprueban el hecho que se realice la esofagogastroduodenoscopia a la usuaria, y las tres especialidades hablan sobre el beneficio que puede representar para la usuaria, pues en relación a su antecedente, a su motivo de ingreso. Listo. Como ya les mencioné previamente, las valoraciones todas fueron, por así decirlo, positivas a favor de que se realizara ese procedimiento. El día 15 de septiembre se realiza la esofagogastroduodenoscopia, cuyo resultado es una lesión tumoral de aspecto maligno con corpo altral Bormann 3. En el transcurso del 15 al 20 de septiembre, la usuaria también en su valoración presentó una citis. Por ello, se pide una valoración por cirugía mínimamente invasiva, quienes valoran, el proceso de citis por el que la usuaria está cursando, y valoran si ella es
si es elegible para que se le coloque, se le inserte un catéter multipropósito justamente para detener este proceso de ascitis por el que está cursando ella. Ellos dicen que sí, que ella es elegible para este proceso y que es beneficioso para ella, que en términos de beneficio es muy beneficioso para el usuario. Por ello es que el día 21 de septiembre se toma una ecografía de abdomen total, la cual se utiliza como guía para la inserción de su catéter multipropósito para adenoidiasitis. Listo. El 26 de septiembre, de nuevo la usuaria tiene una valoración por anestesiología, esta vez para valorar si es candidata para la laparoscopia de estadificación, es decir, si no se presentan riesgos al momento de que se realice este procedimiento y va a tolerar todo lo relacionado con la anestesia. Ellos dicen que sí, que no hay ningún inconveniente respecto a eso y por ello el día 28 de septiembre se realiza una laparoscopia de estadificación a la usuaria, laparoscopia en la cual como resultado dicen que la usuaria presenta un adenocarcinoma ulcerado, el cual ya digamos que está iniciado digamos su proceso de metástasis y por lo mismo lo consideran que es un adenocarcinoma irresecable. Es por ello que ella inicia inicia su proceso con oncología y es valorada el 29 de septiembre por oncología, quienes inician, digamos, el manejo de la usuaria y proponen el inicio de todo lo correspondiente a quimioterapia y aquellas intervenciones que sean de ayuda para el tratamiento de la usuaria y para que el proceso todo este proceso de sea lo más lento posible y si se realiza, digamos, todo este proceso de avance de enfermedad, que sea tratado de manera oportuna para la usuaria. El 4 de octubre se realiza una endoscopia, de nuevo esta vez una esofagogastroendoscopia también, más la inserción de stent duodenal. Lo que se hace con la inserción de stent duodenal es que con el endoscopio se hace una inserción de stent que, pues, para dar un poco de contexto, es como un tubo metálico el cual se va a ubicar bien, dependiendo de la necesidad del paciente con SEA, se va a ubicar bien sea al inicio del tracto gástrico o al final. En este caso, bueno, se hace su inserción para prevenir que al momento de que evolucione pues todo lo del SEA, que se obstruya la vía, que se obstruya el tracto gástrico y se detenga de pronto todo este proceso normal de proceso y eliminación de alimentos, ¿cierto? Asimismo, pues evitamos que la usuaria presente alguna inapetencia y pues se presente en el futuro también. Se presentan en el futuro también, pues de pronto, inconvenientes en el proceso de alimentación y pues todo el proceso de nutrientes. Listo. Posterior a esta inserción del stent duodenal de la usuaria, el 5 de octubre se hace una interconsulta por psicología, quienes son quienes dan como un inicio al seguimiento de la usuaria, dan un contexto inicial de el nuevo diagnóstico y pues también en parte de su evaluación se encargan como de entender, de analizar cómo está afrontando la usuaria este proceso de transición de una gastritis a un SEA gástrico. El 6 de octubre, la usuaria inicia su primer ciclo con quimioterapia y ese mismo día, tanto ella como sus familiares le piden, digamos, una valoración. Una valoración, como les digo, ya están siguiendo con oncología para ver si ella puede se le puede dar salida a ella, ya que su tratamiento va a ser principalmente con quimioterapia, si ella puede egresar del servicio. Igualmente ella seguirá asistiendo, pues, de acuerdo a la programación, a su tratamiento de quimioterapia. Entonces, el día 7 de noviembre se le da su egreso del servicio. Bien. Respecto a la evaluación de patrones funcionales, de los 11 patrones de mayor y gordo,
Inicialmente, pues tenemos el de percepción y manejo, percepción y control de la salud. Pues la usuaria como tal contaba con total conocimiento de su previa patología, pero este diagnóstico nuevo de SEA aún está como en el proceso de adaptación, de afrontamiento, entonces se le está dando se le está dando toda su información correspondiente a diagnóstico, tratamientos y pues obviamente conductas de estilo de vida que ya puede adaptar, ¿cierto? Eh, con respecto al segundo patrón de nutrición metabolismo, la historia presentó previo a la estancia hospitalaria en independencia por un periodo que hizo que la usuaria, pues por un periodo de alrededor de 2 semanas, que es lo que refieren los usuarios, los familiares de la usuaria, pero estos periodos de inapetencia suelen ser muy comunes, entonces en el último, previo al ingreso hospitalario, ellos refirieron que la usuaria perdió alrededor de 12 kilogramos y actualmente la usuaria tenía un peso de 55 kilogramos con una talla de 1,60 metros, con un IM que corresponde a un IMC de 21,48, lo que indica que su peso estaba en la categoría de normal para adultos de la misma altura. Su alimentación obviamente está siendo manejada a nivel hospitalario con una dieta blanda, puesto que tiene una tolerancia de vía oral disminuida y presenta periodos de inapetencia, y la usuaria pues venía presentando todo el proceso de náuseas y emesis. Respecto al patrón 3 de eliminación, la usuaria previo a su ingreso llevaba 3 días con estreñimiento. Me refería a que cuando intentaba ir al baño, que tenía que forzarlo mucho y que como tal no estaba teniendo una deposición, entonces por eso lo clasificamos, ya lo denominaba estreñimiento. Usualmente la usuaria manejaba un Bristol de 2, manifestaba tener, como les decía, estas pequeñas deposiciones, pero solamente una vez por día, que era como cuando en verdad su cuerpo le decía que tenía que hacerlo, pero que como tal no tenía una deposición. En relación a las micciones, tenía una frecuencia de 3 veces al día, ella manifestaba que era de características normales, que no tenía ningún olor fétido, algo presencia de sangre o algo por el estilo. Listo. En relación al patrón 4 de actividad y ejercicio, lo usaría control simétrico, ritmo cardíaco regular con una frecuencia de 35 latidos por minuto, una tensión arterial de 110/65 miligramos de mercurio, ruidos respiratorios presentes y sobreagregados con una presencia de 18 respiraciones por minuto, con una actividad física reducida, que si bien no tiene problemas para su movilización, la usuaria manifestaba que presentaba mayor confort en permanecer en su cama y para ello pues no solía realizar mayor actividad física. Bien, respecto al patrón 5 de sueño y descanso, la usuaria manifestaba que tenía un sueño ligero con una duración de 7 horas, pero recalcaba bastante que ella incluso después de dormir seguía teniendo cansancio, entonces asumimos que su sueño era de baja calidad, y a pesar de que contaba con la cantidad suficiente para un descanso, por así decirlo, reparador, al ser de las características que ella refería, pues era un sueño bastante de baja calidad. Listo. Respecto al sexto patrón, el cognitivo perceptivo, la usuaria está alerta sin ningún tipo de alteración del estado de la conciencia, está orientada en tiempo, espacio y persona, sin alteraciones en su audición, en su visión, su olfato, y reconoce su enfermedad y también está iniciando el proceso de reconocimiento y el tratamiento que requiere. Bien. Respecto al séptimo patrón de autopercepción y autoconcepto, ella misma se considera una persona alegre y amable, pero también refiere que ante la nueva situación se encuentra un poco triste y temerosa por su actual estado, pero y que a pesar de pues ella está todavía en un proceso de afrontamiento, entonces este proceso de autoconcepto y autopercepción previo al egreso estaba como en un proceso de cambio. El patrón 8 de rol y relaciones, el usuario vive con su hija, con su yerno y sus nietos, quienes son su hija y su yerno son los principales proveedores, entonces el rol que ella ejercía, digamos, en su familia, con los hijos con los que convivía,
y con su yerno y sus nietos era como una cuidadora, una ama de casa. Ella ayudaba al cuidado de sus nietos y pues con todo lo de lo correspondiente de pronto a labores del hogar. En relación a sus hijos, sus 6 hijos, pues a pesar de que ella vive con uno, con los otros, ella no manifestaba que tuviera ningún inconveniente con sus otros 5 hijos, y manifestaban que era una familia bastante unida. Nosotros observamos que 2 de ellos eran como sus principales cuidadores, su hija, que era con la que vivía, y uno de sus hijos también. En el patrón En el patrón de rol y relaciones, en el patrón de sexualidad y reproducción, la usuaria mantuvo una relación con su esposo por 15 años y de esta relación tuvieron pues sus seis hijos. Después de la muerte de este no tenía ninguna pareja estable y actualmente tampoco tiene una pareja. Listo. Respecto al patrón de tolerancia al estrés, las situaciones de estrés y cambio brusco, la usuaria pues está confrontando su decisión y fortaleza. A veces siente obviamente temor y ansiedad, pero logra, digamos, reconfortarse en su espiritualidad. Ella refiere que eres su guía y que es quien le ayuda a mantenerse fuerte, y pues obviamente junto al apoyo de su familia son como sus mayores pilares para adaptarse a este proceso de cambio y para tolerar todo lo correspondiente al estrés. Por último, en el patrón 11 de valores y creencias, la usuaria es católica y considera que existe un Dios supremo y es fiel creyente de este, lo cual le permite mantener una esperanza con respecto a su proceso de enfermedad, aunque previo a su egreso, pues manifestó justamente que estaba como este cuestionamiento que los usuarios suelen tener del por qué suceden las cosas, y pues en base a su espiritualidad siempre cuestionan mucho más estas situaciones. Bien, en relación al tratamiento farmacológico, la usuaria manejaba una analgesia con acetaminofén, dipirona y morfina. Todos los 3 medicamentos estaban siendo manejados a nivel intravenoso. El acetaminofén, recordemos, la presentación es de 100 miligramos en 10 mililitros y está indicado justamente para el tratamiento sintomático de dolores leves a moderados y tratamiento a corto plazo de procesos febriles. Como algunos efectos adversos que podemos presentar, si bien el acetaminofén es uno de los medicamentos que presenta menos efectos adversos, todavía puede presentarse en uno de cada 10.000 casos efectos tales como la trombocitopenia, la neutropenia, un shock anafiláctico, un broncoespasmo, hipotensión y urticaria. Listo. Respecto a la dipirona tiene una presentación en ampolla de 1 gramo en 2 mililitros, con indicaciones pues es un analgésico, antipirético, dolor agudo debido a traumas o cirugías, dolor de cólico, dolor por cáncer, otro dolor agudo severo crónico en casos refractarios a otros analgésicos. Como efectos adversos de la dipirona tenemos la agranulocitosis, una anemia aplástica, unas reacciones cutáneas severas, una hipotensión, broncoespasmo, náuseas, vómitos, mareos y aforesis. En relación a la morfina, recordamos la presentación de 10 miligramos por mililitro, que está indicado en dolor agudo, crónico, moderado o severo. Es un tratamiento sintomático de disnea, una crisis de disnea y cianosis, y a veces se prescribe para controlar la diarrea. Recordemos que es un opiáceo bastante fuerte. Como efectos adversos de los pacientes que consumen este fármaco, la morfina, tenemos la confusión, insomnio, alteraciones del pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, un broncoespasmo, dolor abdominal, estreñimiento, náuseas, hiperhidrosis, rash, astenia, prurito y posible depresión respiratoria. Listo. Respecto a su suplemento nutricional, la usuaria estaba siendo manejada con un 3 de 250. Recordemos que este está indicado a pacientes con el riesgo de malnutrición o con altas necesidades de energía y proteína, pues para que cuenten con restricción de líquidos, como pues los operatorios o pues en pacientes con sea, que a veces presenta de inapetencia.
También estaba siendo manejada farmacológicamente con antieméticos y antinauseosos. En este caso estaba siendo manejada con dos, la metoclopramida y el ondansetron. Recordemos que el ondansetron viene en una presentación de 10 miligramos por 2 mililitros de solución inyectable. La metoclopramida. Su indicación es obviamente la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, un tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, incluyendo aquellos inducidos por la migraña y aquellos inducidos por la radioterapia. El ondansetron, recordemos que su presentación es de 4 miligramos en 2 mililitros en ampolla. Su indicación es principalmente para náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radioterapia y postoperatorios. Algunos efectos adversos del ondansetron pueden ser cefaleas, una confusión, somnolencia, estreñimiento, la hipersensibilidad al ondansetron que puede generar también un proceso anafiláctico y ya. Y finalmente, como protector gástrico tenemos al omeprazol. Recordemos que este se encuentra en intravenoso, se encuentra en presentación liofilizado para solución inyectable de 40 miligramos, que está indicado pues para esofagitis eruptivas por reflujo, un control a largo plazo de esofagitis curada, combinado con está actualmente indicado para prevenir para prevenir y tratar todo proceso sintomático pues relacionado con las actividades gástricas y combinado y también pues puede estar asociado a la indicación de úlceras duodenales. Se indica en esos casos también. Listo. Como teoría, yo empleé en este caso de la usuaria una teoría de transición porque vemos que ella pasó de estar con un diagnóstico médico de gastritis crónica a estar con un diagnóstico médico de SEA gástrico, el cual es un cambio bastante drástico para la usuaria, quien ya durante 4 años había estado en su proceso de adaptación y estaba, digamos, aceptando su proceso de gastritis y ya estaba tomando medidas para el manejo de la misma. Ya que tenemos ahora pues un SEA gástrico, yo consideré era más oportuno el uso de esta teoría de transición. La teoría de transición, su principal autora es la teorista Afaf Ibrahim Meleiz, quien aborda como conceptos principales para, digamos, analizar este proceso de transición, principalmente evaluar qué tipo de transición es y qué patrones de transición presenta, qué propiedades de la experiencia de la transición están presentes en este momento, en el momento en que se valora a la usuaria, qué condiciones presentan estas transiciones, si son facilitadoras o inhibidoras, patrones de respuesta o indicadores del proceso y resultado, y una terapéutica de enfermería. Bien, utilizando, digamos, esta teoría de mediano rango, lo que queríamos hacer es valorar obviamente cómo está afrontando la usuaria este proceso de transición, que pues si bien previo a su egreso fueron pocos días que tuvimos para valorarlo a nivel hospitalario, pues se trató de hacer lo más posible con la usuaria y se buscó siempre generar el confort y acompañar este proceso de afrontamiento, brindándole todas las herramientas, tanto el acompañamiento de enfermería como el acompañamiento de especialidades tales como lo eran psicología, y obviamente recordarles que la institución contaba con apoyos espirituales, como en el caso de las personas católicas, que era con un padre que cuenta la institución. Entonces, al momento de abordar el concepto, esta teoría cuenta con conceptos principales tales como son la conciencia, el compromiso, el cambio, diferencia, puntos críticos y fenómenos, ¿cierto? Pues al momento de abordar el proceso de conciencia, vemos que la presentación de su enfermedad y su autoimagen se encuentran en un proceso de cambio, como lo mencioné anteriormente. La usuaria cuestiona sus decisiones de vida y reevalúa sus creencias. Inicialmente, los conocimientos de la usuaria sobre su diagnóstico refiriéndose a que el tratamiento es limitado, y asocia su diagnóstico a un proceso de fin de vida, su nuevo diagnóstico a un proceso de fin de vida acelerado, lo que la vuelve muy consciente y emocional de su entorno.
y de la nueva percepción de su familia ha llegado sobre la misma. O sea, la que ella considera que con este nuevo diagnóstico que todo en su vida va a cambiar y que la percepción que tienen las personas de su círculo más cercano va a diferir de la actual. Cuando se analiza cambios de inferencia y tiempo, observamos que el tiempo desde su diagnóstico es poco, por lo cual aún se encuentra en este proceso de evaluar y considerar todos los factores de su vida y su opciones respecto al futuro. Por ello está principalmente en un estado de inestabilidad en el cual es complejo decir si se encuentra positiva o negativa respecto a su futuro desarrollo en su proceso de salud. Y su tema principalmente confundida, es por ello que se prioriza el uso de redes de apoyo familiar y se realiza acompañamiento tanto por el personal de enfermería como lo mencionaba anteriormente. De igual manera se solicita seguimiento por psicología en busca de brindar una ayuda más holística cuyo enfoque no sea solamente pues, el físico con el manejo del dolor, la mesis y náuseas, sino un abordaje que le brinde herramientas para el proceso de afrontamiento de su situación de salud. Finalmente, que se considera pues que en este punto, en este momento previo al egreso, el punto más crítico es obviamente del proceso de transición, es obviamente la noticia inicial, y es por ello que lo que se busca hacer es fortalecer sus redes de apoyo y se previene para prevenir que en un futuro la usuaria se aísle o cambie de manera negativa su percepción tanto del yo como de su entorno. En condiciones de transiciones y de condiciones de las transiciones, pues nosotros vemos que tiene como aspectos positivos pues el apoyo obviamente de su red familiar, que sus hijos soporten, la apoyen en este proceso de la enfermedad y que cuente con sus 6 hijos para afrontarlo. Una disposición ante el manejo terapéutico establecido, como les dije, previo a su egreso, alcanzamos a tener una valoración por psicología, que es como que en su contexto de apoyarla y de valorar cómo fue ese primer acercamiento de ellas a su propio diagnóstico. Miran que ella está dispuesta a recibir su tratamiento farmacológico establecido y su tratamiento terapéutico pues establecido. Vemos también como un factor positivo el hecho de facilitador, el hecho de que sea una persona alegre y extrovertida que tiende a tomarse con humor la situación. Entonces, esperemos que de esta misma manera aproveche su nuevo diagnóstico. Bueno, sí. En aspectos negativos, pues obviamente con la salida, con su egreso, por así decirlo, el seguimiento es mucho más complejo y si bien ahorita sigue su acompañamiento por oncología, por parte de enfermería, pues al momento de ese egreso ha sido bastante limitado lo que hemos podido realizar con ella. Vemos como inhibidor de pronto el hecho de que si ella presentó un cuadro sintomático por múltiples días, que su ingreso haya sido, digamos, hayan dejado de evolucionar tanto esta sintomatología y no hubieran tenido los respectivos, digamos, controles, porque se sabe obviamente que el SEA gástrico es uno de las posibles consecuencias de personas que tengan un proceso de gastritis. Listo. En tanto al plan de cuidado de enfermería, lo que pues principalmente abordamos es el dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos, que en este caso es el adenocarcinoma gástrico, evidenciado por fascias y manifestación verbal del dolor. Hace parte del dominio 12, clase 1. Para el resultado NUC, la escala que utilicé es la de control del dolor. Los indicadores que evalué fueron, se utilizaban medidas de alivio no analgésicas, si refiere a dolor controlado, si reconocen síntomas asociados al dolor, si reconoce el comienzo del dolor. De estos ítems nos dio una puntuación de 3.7 y obviamente se busca aumentar a 5. Intervenciones de NIC tenemos 2. Las principales intervenciones en manejo del dolor y manejo ambiental del confort. Lo que hicimos con ella pues fue que se exploraban con el paciente aquellos factores que aliviaban o empeoraban el dolor. Diariamente se valoró la escala de EVA. Previo al día de salida manifestó una escala de EVA nos refirió a una escala de EVA de 4/10. Se inició un manejo de factores ambientales que pueden influir en la respuesta de los pacientes a las molestias. Se realizó vigilancia de los métodos farmacológicos para evitar el dolor y su eficacia y su efectividad.
tanto al manejo mental de confort con el personal de enfermería. En horario nocturno se previsó disminuir factores de iluminación que no fueran estrictamente necesarios. Se buscaba evitar las exposiciones innecesarias, ya sea al frío o al calor, haciendo uso de medidas externas acordes a las necesidades en su momento, bien sea el uso de cobijas o ventiladores. Se facilitaron medidas de higiene que permitieran mantener la comodidad del paciente. Siempre, obviamente, todos estos abordajes se realizaron de manera serena, amena, que generaron un ambiente tranquilo y de apoyo, y se ofrecieron recursos educativos que le generen interés a la paciente, bien sea sobre técnicas de confort o sobre el conocimiento de su propia patología. En el siguiente plan de cuidado de enfermería, que consideramos también prioritario, es el desequilibrio nutricional relacionado con la ingesta menor de la necesidad, desequilibrio nutricional de ingesta menor de la necesidad relacionado con falta de apetito y dolor estomacal, evidenciado por una pérdida de peso y manifestación verbal del paciente y su acudiente. Esta hace también parte de seguridad y protección y de lesión física. La escala NOT que elegí para abordar este diagnóstico de enfermería es el estado nutricional de digestión de nutrientes, perteneciente al dominio de salud fisiológica, donde se evaluaron los indicadores de ingesta de líquidos, ingesta alimentaria, hidratación y relación peso-talla, la cual dio un valor de 2.75 y pues obviamente se busca aumentar hasta 5. Las intervenciones que realizamos fue el manejo de la nutrición, donde se preguntaron tanto alergias y preferencias alimentarias, pero asimismo, digamos, con los recursos a nivel intrahospitalario, poder otorgarle esa dieta a la usuaria. Se fomentó la ingesta de suplementos alimentarios para complementar las necesidades nutricionales. Como les mencioné, la usuaria está siendo manejada con un Nutren. Se buscó ajustar dietas al estilo de vida y referencias nutricionales que suplan las necesidades. Obviamente, no solamente a nivel intrahospitalario, sino que si la familia podría brindarnos de pronto el apoyo con cosas que ellos supieran que a la paciente en verdad le gusta consumir, tales como caldos o gelatinas, entonces que ellos también las podían, con apoyo médico, con aprobación médica, podían ingresarlas al servicio. Como segunda intervención debemos mantenimiento de la salud bucal, donde se buscó establecer una rutina de higiene bucal. Se realizó vigilancia de las medidas de cuidado como enjuagues posteriores a las emesis, y se realizó vigilancia de posible presencia de heridas tanto en labios, encías y esmalte dental. Listo. El siguiente plan de cuidado de enfermería es estrés por sobrecarga, evidenciado por agentes estresantes y afrontamiento ineficaz ante su diagnóstico. Para utilizamos la escala NOC de nivel de estrés, donde valoramos presencia de la tensión muscular, inquietud, trastornos del sueño. Para esta nos dio una puntuación de Diana de 3.3 y buscamos aumentarlo obviamente a 5. Tuvimos 3 intervenciones MIC, que fueron principalmente el manejo del afrontamiento, fomentar la resiliencia y un asesoramiento. En el manejo del afrontamiento, las actividades realizadas fueron lo que hicimos fue que se ayudó a usar técnicas que ayuden a la resolución de problemas constructivos. O sea, se brindó varias herramientas para que la misma usuaria, digamos, autovalorara y su sistema de toma de decisiones y resolución de problemas era la más adecuada, porque la idea no es que ella misma se juzgue, sino que ella busque soluciones que sean positivas y que le ayuden a su desarrollo óptimo del proceso de salud. Se valoró la comprensión del proceso de enfermedad del paciente. Buscamos mirar cómo era, con qué información contaba, para así mismo reforzar todos esos conocimientos. Se proporcionó información objetiva respecto al diagnóstico y su tratamiento. Se buscó fomentar, en relación a fomentar la resiliencia, se buscó obviamente fomentar el apoyo de la familia, se buscó fomentar la comunicación familiar, se buscó fomentar conductas positivas y establecer relación terapéutica de confianza. En el asesoramiento se demostró obviamente empatía, se brindó todo el proceso de escucha activa, se identificó aquellos factores familiares a mejorar que sirvan como red de apoyo, y se direccionó con servicios de psicología para que le acompañen este proceso de afrontamiento también. Bien. También tenemos el plan de cuidado de enfermería para mejorar la esperanza, evidenciado por expresar deseos de mejorar, sentimiento de significado de su vida, expresar deseos de mejorar la vida
para fijar objetivos alcanzables, expresa deseos de mejorar la resolución de problemas para alcanzar objetivos. Esta se valora con la escala de bienestar personal, donde valoramos relación de las actividades diarias, como indicadores relación de las actividades de vida diaria, salud psicológica, relaciones sociales, nivel de felicidad y estado cognitivo, que nos dio un valor de 2.4 y buscamos aumentarlo a 4.5. También como segunda escala también utilizamos el afrontamiento de los problemas, donde abordamos como indicadores, identifica patrones de superación eficaces, verbalización de sensación de control, refiere disminución del estrés y adopta conductas para reducir el estrés. Esta nos da un valor de 2.7, buscamos aumentarlo a 5. Como intervenciones tenemos apoyo espiritual, apoyo emocional y pues por medio de las actividades, por medio de la comunicación se establece una relación basada en la empatía, se anima al usuario a revisar su vida pasada y a centrarse en hechos y relaciones que proporcionen fuerza y apoyo espiritual, se anima al usuario a la usuaria a participar en interacciones con familiares, amigos y otras personas, y se enseñó pues a la usuaria métodos de relajación. Tanto el apoyo emocional se indaga sobre la experiencia emocional del usuario, cómo expresa sus sentimientos y emociones actuales, y se exploró con la usuaria lo que ha desencadenado, o sea, qué emociones ella ha desencadenado respecto a su nuevo diagnóstico, y se ayuda a la usuaria a reconocer sentimientos tales como la ansiedad o ira y tristeza. Listo. Al momento de hablar de la enfermedad, pues obviamente se le dio información general a ella sobre qué era el cáncer gástrico. Principalmente se le comentó que existían factores asociados o de riesgo a la patología, como eran antecedentes familiares de la enfermedad, infección del estómago por Helicobacter pylori o un pólipo mayor a 2 centímetros en su estómago, la misma gastritis atrófica crónica, presentación de anemia perniciosa y si eran fumadores. En el caso del SIDA gástrico, los síntomas comunes que llegan a presentar los pacientes son el dolor o llenura abdominal después de una comida pequeña, heces oscuras, dificultad para tragar, eructos excesivos, inapetencia, náuseas, hematemesis, que pues es el vómito con sangre, debilidad o fatiga y pérdida de peso. También buscamos que ella comprendiera cómo fue que pues, porque si ustedes recuerdan al inicio les hablé de una esofagogastroendoscopia que se realizó justamente como prueba diagnóstica para valorar cuál era el nuevo diagnóstico de la usuaria o a qué se debía a qué se relacionaba su hemorragia de vías digestivas alta. Entonces, entre las pruebas diagnósticas del SEA gástrico se encuentra el conteo sanguíneo completo para verificar si hay una anemia, una esofagogastroendoscopia, con biopsia para examinar el tejido gástrico, un examen coprológico y posterior a los diagnósticos, el tratamiento principal vendría siendo una cirugía para extirpar el estómago, como una gastrectomía o en casos de procesos irresecables. Otra de las intervenciones que se pueden brindar a nivel quirúrgico son las cirugías paliativas pues para cáncer irresecable, que es lo que les mencionaba. Bien, pueden ser tanto la inserción del stent como se realizó a la usuaria, que pues fue una colocación de una endoprótesis, una derivación gástrica como un gastroyeyononostomía, la cual consiste en adherir parte del intestino delgado, o sea, el yeyuno, a la parte superior del estómago, lo que permite que los alimentos salgan del estómago a través de la nueva conexión, o como les mencionaba, una gastrectomía subtotal. En tratamiento, pues cuando no es quirúrgico, obviamente tenemos la quimioterapia y la radioterapia también. Recordemos que la quimioterapia es el uso de medicamentos contra el cáncer que se inyecta en una vena o se administran a nivel oral como pastillas que entran al torrente sanguíneo y llegan a todas las partes del cuerpo, lo que hace que ese tratamiento sea útil contra el cáncer que se ha propagado en órganos fuera del lugar de origen. En radioterapia, pues recordamos que es el uso de rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas en un área específica del cuerpo. Bien. Entonces, a mi tema de profundización les voy a dar del cuidado del catéter central de inserción periférica, bien conocido como PIC.
Considero que ese es el tema de profundización ideal, pues, en el caso de mi paciente, porque es el proceso de curación y mantenimiento de este tipo de catéter PIC es principalmente manejado por enfermería, y las curaciones nos corresponden, son responsabilidad de enfermería, de profesional de enfermería, y mi usuario pues tenía uno de estos catéter PIC, entonces era como lo ideal. ¿Qué es un catéter PIC? Esta educación yo se la di a la usuaria como para que recordara qué es el catéter PIC, para que tuviera también de manera clara que se le explicara en qué consistía todo este proceso y cuáles eran los cuidados que se iban a tener, que ella debía tener y que también como enfermería teníamos con ella. ¿Qué es un catéter PIC? Entonces el catéter PIC es un catéter central de inserción periférica que se conoce como PIC por sus siglas en inglés, también llamado pues catéter PIC únicamente, que en palabras pues comunes es un tubo flexible y largo muy delgado que por lo general se coloca en una de las venas grandes del vaso, justamente por arriba o por debajo del codo. Ese tubo se inserta hasta llegar a una vena grande ubicada en el lado derecho del corazón. Todos los PIC tienen un extremo que va a través de una vena de la parte superior del brazo de la vena grande que está cerca del corazón, y se divide bien sea en el número de lúmenes, que vendrían siendo sondas pequeñas, que pues vemos que el catéter PIC es 1, y como nos explicaba previamente, el número de lúmenes es como el número de divisiones internas que va a tener este catéter. Entonces cada lumen tiene su conector sin aguja, también conocido como clave, que pues lo observamos en la imagen de la izquierda, y ya lo conocemos, y cada uno queda cubierto con un conector clave o tapa de desinfectante, como se conoce también. ¿Para qué sirve un catéter PIC? Pues obviamente lo podemos utilizar para tomar muestras, administrar líquidos, administrar quimioterapia a otros medicamentos, proporcionar nutrición IV. Y debido a que el tubo es tan pequeño y flexible, el catéter puede ser utilizado durante varias semanas y hasta meses, lo que significa menos pinchazos y menos dolor para el paciente. En el caso de los PIC, como tal, con una buena asepsia pueden llegar a durar hasta 18 meses, lo cual es bastante tiempo. En indicaciones, ¿a qué se le indica la inserción de catéter PIC? Se colocará un PIC en pacientes que tengan un árbol venoso periférico pobre, que tengan administración de electrolitos o ayuda alimentaria con osmolaridades de 800 a 850 o osmolaridades de 600 superiores a 600, o un pH de 5 a 9, que son tratamientos irritantes. Entonces, ya que son tan irritantes, pues usualmente dañan las venas, los accesos venosos pues periféricos normales. Entonces con este tipo de catéter pues este tipo de situaciones no se presentan, por ello es como el ideal. Entonces, en pacientes que tengan también tratamientos superiores a 30 días y tratamiento que requiere un uso frecuente de los accesos venosos. En contraindicaciones, pues vemos que si son pacientes con diámetros de venas insuficientes, porque recordemos que lo ideal sería que el catéter ocupara un 35% del diámetro de la vena y que nunca supere el 45% de la luz por el riesgo de trombosis de vasos. Entonces, en estos pacientes que tengan de pronto un diámetro venoso o una luz, por así decirlo, inferior a lo requerido, pues no se podrá hacer la inserción de este catéter PIC. Aquellos que tengan un síndrome de mediastino, que pues mediastínico, aquellos pacientes que tengan trombosis venosa en la extremidad, una mastectomía ipsilateral, una linfedectomía o linfedema en la extremidad y una infección cutánea local en zona de inserción. ¿Cómo es el proceso de inserción? Pues acá nombramos como que a grandes rasgos cómo es el proceso de inserción. Se le menciona que el profesional responsable puede ser un médico o un enfermero capacitado. El profesional le da una pequeña incisión en la parte superior del brazo, que fue lo que a mis abuelos le han realizado. Le colocan el pie en una vena del brazo e introducirá el extremo suavemente para que llegue a una vena cerca del corazón.
Para verificar la posición se verifica con rayos X de tórax y una vez que el PIC quede en el lugar indicado se fija bien sea con puntos o con el estabilizador. Se cubre con vendajes Tegader en el sobrecito de inserción de salida del PIC para mantenerlo limpio y este vendaje Tegader es el que se cambia regularmente. Algunos de los materiales utilizados en el proceso, bien sea desde la toma de imágenes diagnósticas como el ecógrafo ecodoppler, el enconductor, un kit estéril, el rotulador, una cinta métrica, guantes no estériles, equipo de protección personal, ya todo lo del material estéril como tal para el proceso de inserción, los 3 paños estériles, un paño estéril fenestrado, sus dos pares de guantes estériles, unas gasas compresivas estériles, sus 3 jeringas de 10 cc, una jeringa de 2 ml, 2 milímetros de 12 cc, una aguja subcutánea, un compresor, 3 unidades de solución salina, un anestésico local, una solución de parina y una posita transparente para su fijación. En cuidados generales, pues esto ya es como mitad del personal de salud, de enfermería y parte del usuario. Que se le recomienda que en cuidados se eviten la manipulación innecesaria del catéter, el uso de guantes estériles para su manipulación, evaluar diariamente la piel en el sitio de colocación del catéter para observar presencia de enrojecimiento, secreciones, calor y dolor. Se realizan curaciones y recambios de conectores claves. La curación se deberá realizar con antiséptico de clorexidina. El recambio de la colocación de nuevo apósito transparente conocido como Tegader, que se rotulen adecuadamente con la fecha de curación realizada para pues así mismo calcular cuándo sería la fecha de la próxima curación, que recordemos que me viene siendo de alrededor de 7 días, pero que si se presenta, digamos, desprendimiento del Tegader o si vemos alguna secreción o mancha o material hemático, podemos hacer retiro y hacer la limpieza y pues una curación en general. Antes del uso del catéter, realizar la desinfección de los conectores y verificar la permeabilidad del lumen. Por eso vemos que los usuarios cuentan con sus jeringas prellenadas, sus guantes estériles, sus sachets de clorexidina para justamente realizar este proceso. Al momento del baño, cubrirlo para evitar que se moje, se ensucie o se despegue la fijación. Eso es todo. Yo consideraba importante, no sé, el recordarles a todos, obviamente, que pues las curaciones se realizan, como les dije, si vemos que el apósito está despegado, si vemos que está sucio por los lados, o si también en el punto de inserción vemos secreciones, que en muchos casos lo que pasa es que el paciente está cerca de puntos donde el paciente usualmente como que recoge el brazo y suda mucho, entonces eso también hace que se despegue la fijación, entonces es necesario que hagamos un cambio de la fijación y hagamos la adecuada limpieza. Eso es todo. Muchas gracias.